Imagina si te digo que Trump está desplazando a la ONU con un nuevo Consejo de Paz Mundial. Un consejo que sí va a ser lo que la ONU debería haber hecho por años. ¿Suena utopía? Pues es la realidad que Donald Trump está impulsando esta misma semana. Un organismo que se presenta como una alternativa ágil para resolver conflictos, empezando por Gaza y presidido por Trump y con aliados, donde promete coordinar ayuda humanitaria, reconstrucción, procesos de paz y obviamente criticando a la burocracia de la ONU. Es una movida diplomática, diplomacia transaccional pura, donde el acceso depende de contribuciones financieras y alineación política, amenazando con fragmentar el orden global. Por eso, en este video vamos a analizar en detalle esta carta del Consejo de la Paz de Trump, los requisitos de membresía, las funciones, para qué sirve, cuáles son sus objetivos. Así vamos a revelar por qué esto no es solamente una alternativa para la ONU, sino un intento de Trump por crear un nuevo orden mundial bajo su control. No te lo pierdas porque esto se está poniendo realmente interesante en el plano internacional, especialmente después del tremendo discurso que Donald Trump dio en el Foro Económico Mundial y que lo transmitimos aquí en este canal en vivo y en directo. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, muchas gracias por seguirnos. Los invito a dar me gusta, a seguir este canal, a comentar. Y vamos a hablar de este Consejo de la Paz. Lo anunció el presidente Trump en directo en el Foro Económico Mundial el día jueves, el día de hoy, donde básicamente él plantea esta iniciativa intergubernamental, impulsada obviamente por él mismo como presidente de los Estados Unidos y presentada como un organismo internacional alternativo para promover la estabilidad global. Es decir, Trump lo que está haciendo, y es algo que lo dijo también en su conferencia del día de ayer, él critica que la ONU no ha hecho absolutamente nada. Es la ONU la que debería estar involucrada en frenar la guerra de Ucrania, es la ONU la que tendría que haber frenado la situación en Gaza, es la ONU la que tendría que haber frenado tantos otros conflictos, pero él ha sido quien ha tenido que intervenir y parar aproximadamente 8 guerras. Entonces el mismo presidente Trump presentó este proyecto dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los países adoptaron este plan de Trump para un Consejo para la Paz, pero también adoptaron el plan de Gaza. Este es el contexto, ¿no es cierto? Con la resolución del Consejo de Seguridad, esto ya se había votado en noviembre del año pasado, incluyendo la creación de esta entidad, de este Consejo de la Paz, como una administración transitoria con personalidad jurídica internacional. Si bien las Naciones Unidas lo ve como algo transitorio, es algo bastante redundante, porque es algo que las Naciones Unidas debería estar haciendo. Las Naciones Unidas debería haber dicho, no, nosotros estamos para eso. ¿Para qué vamos a hacer algo doble? Bueno, obviamente que las Naciones Unidas no sirve para nada. Y el objetivo de Trump, como vamos a ver, y muchos ya están con mucho miedo, Trump lo que quiere hacer básicamente es desplazar a la ONU. El mismo diario El País dice, Trump inaugura la Junta de la Paz presidida por él con la que amenaza a la ONU. Obviamente que él busca desplazar a la ONU, que no sirve absolutamente para nada. Ahora, el objetivo principal de este Consejo para la Paz que el presidente Trump acaba de presentar en el Foro Económico Mundial hace apenas unos minutos es coordinar esfuerzos humanitarios, es facilitar el desarrollo y apoyar procesos de paz en regiones que están afectadas por conflictos militares, pero que ha obviamente evolucionado rápidamente hacia una estructura que Trump posiciona como una alternativa más eficiente y práctica a la ONU, a quien critica por su burocracia, por su eficacia. Y esto es lo importante porque si bien surge dentro del contexto de las Naciones Unidas como un organismo dependiente de las Naciones Unidas, Trump se despegó completamente el día de esta mañana y dijo, no, nosotros somos otra cosa, somos una alternativa mucho más eficiente, somos práctica y somos totalmente independientes de la ONU, porque la ONU es pura burocracia, es ineficaz y ha sido tomada por ideologías woke que no llevan para absolutamente nada, como lo vimos en otro video donde analizamos el hecho de que Trump se salió de 66 organismos internacionales que dependen de la ONU. Bueno, esta es una entidad que, según la Carta Fundacional, se define como un instrumento para promover la estabilidad, para restablecer una gobernanza fiable, legítima, para establecer un orden internacional
y principalmente garantizar la paz duradera en zonas que son afectadas por graves conflictos o que tienen la amenaza de que se generen conflictos. Un consejo que es presidido por el mismísimo Donald Trump y que obviamente integra figuras claves como el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, para todos estos conflictos, incluso el esposo de su hija, Jared Kushner, y el expresidente británico Tony Blair como básicamente el consejo principal, pero conformado por toda una serie de países y líderes políticos que vamos a mencionar en un momento. Ahora, este consejo no es, y no hay que entenderlo como un organismo internacional, universal, a la manera de la ONU. De hecho, una de las críticas que le han hecho muchos políticos es que básicamente es un club selecto, basado en invitaciones, porque para ser parte de este Consejo de la Paz que vemos aquí hay que ser invitado personalmente por el presidente Trump, por el gobierno de los Estados Unidos. Aquí vamos a ver un momento cuando él básicamente entra el presidente de los Estados Unidos. Aquí están los presidentes, ahí está Orbán, por ejemplo. Ahí vamos a ver en un momento a Milei, por ejemplo, que pasa ahí junto a Trump. Trump pasa junto a Milei, perdón, y una serie de políticos de ciertos países que han sido invitados y bienvenidos a este consejo. Entonces, una de las críticas que están haciendo muchos medios globalistas es un club selecto, se basa en invitaciones, en contribuciones financieras. Ya vamos a ver cuál es el requisito financiero para ser parte de esto. Pero obviamente introduce un modelo de diplomacia transaccional donde el acceso y el estatus dependen de aportes económicos y de la lealtad política, dependen de ser un aliado de Trump. Pero vamos a ver también cómo eso no es tan así, porque de hecho Trump ha invitado a ser parte de este consejo a países como la China y como Rusia, que son las otras dos grandes potencias que en este momento están obviamente reclamando sus zonas de influencia en este mundo multipolar. Trump presenta su controvertida Junta de Paz o Consejo de la Paz. La ONU tiene un gran potencial, pero no lo utiliza. Creo que una combinación de la Junta de la Paz y la ONU podría ser algo único para el mundo, dice el presidente. Al menos 35 líderes han aceptado formar parte de este organismo. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para unirse a este Consejo de la Paz? Lo primero, y es algo que el presidente Trump lo dejó muy claro en el discurso de esta mañana, es que esto es por invitación. La membresía se limita a estados que son invitados por el Consejo, que son invitados por el mismo Trump. Inicialmente, de hecho, se invitaron a unos 70 países, incluyendo Argentina. Se lo invitó a Javier Milei, quien estuvo presente, Paraguay, Turquía, Egipto, Jordania. Se invitó a Canadá, pero el primer ministro de Canadá no se quiso presentar esta mañana. Es una vergüenza realmente. También se ha invitado a otros países como Rusia. Se le dio una invitación a Vladimir Putin, a Bielorrusia, con su presidente Alexander Lukashenko. También la Unión Europea recibió una invitación colectiva, pero no ha confirmado su participación. Y a quien vimos ahí presente en este evento es al presidente o primer ministro de Hungría, quien estuvo ahí obviamente para apoyar al presidente Trump. Ahora, una vez que aceptaban esta carta o esta invitación, los estados debían notificar su aceptación de quedar vinculados por la Carta del Consejo, que es algo que lo presenta aquí, lo vamos a ver en un momento. Básicamente las disposiciones de esta carta tienen ciertos reglamentos, ¿no es cierto? Y aquellos que no apliquen provisionalmente, la carta puede básicamente permite que ellos puedan participar, ¿no es cierto?, otros países, pero sin derecho a voto. Hay países que tal vez no están aquí, pero pueden hacer básicamente un pedido para ingresar dentro de este consejo. Ahora, una cosa muy interesante tiene que ver con la contribución financiera. Países invitados. Bueno, aquí vemos la lista, ¿no? Tenemos la lista de los que han aceptado. Vemos el caso de Argentina, por ejemplo, el caso de Paraguay, Kazajstán, Uzbekistán, que aceptaron, Marruecos, también el caso de Bielorrusia. Luego los países que han sido invitados pero que todavía no han aceptado. Sin embargo, esta mañana ya se anunció que Arabia Saudita aceptó. También Trump avisó que habló con Putin y también había aceptado. Canadá está poniendo condiciones para aceptar. Francia terminó rechazando la invitación y vamos a ver un poquito lo que eso va a significar. Pero básicamente
para poder pertenecer a este Consejo de la Paz, los países tienen que dar una contribución financiera. No hay requisitos mínimos para la membresía inicial, pero para obtener un asiento permanente, es decir, sin límite temporal, se exige un aporte de al menos $1.000 millones en efectivo durante este primer año de vigencia, durante el 2026. Entonces, todos estos países miembros que quieran tener un asiento permanente deben pagar $1.000 millones en efectivo, y es una cuota que se destina a un fondo gestionado por Trump para resolver los problemas de la paz. Otros también requisitos que mencionó el presidente Trump, que son implícitos, es que los estados obviamente deben alinearse con los objetivos del Consejo, no deben representar una amenaza a la misión, es decir, no deben andar creando guerras básicamente, no tienen criterios ideológicos explícitos. No es que, por ejemplo, si China es comunista no puede participar, no hay absolutamente ningún tipo de criterio ideológico, pero el diseño obviamente de este consejo favorece a los aliados de los Estados Unidos sin distinguir estrictamente entre democracias y dictaduras o monarquías, obviamente para priorizar el poder real y la lealtad. Otra cosa interesante es qué va a hacer este consejo. Bueno, este consejo va a operar como un ente coordinador, como un ente supervisor, con funciones específicas, con coordinación de ayuda humanitaria. De hecho, una de las cosas más interesantes aquí dentro de esto es que una fuente de Hamas dice que el grupo está listo para ceder a la administración al comité tecnocrático. Es decir, una de las principales cosas que van a hacer es entregar asistencia humanitaria en zonas de conflicto como en Gaza, pero en este caso particular, de hecho, este comité va a estar se va a hacer a cargo del gobierno para la administración transitoria, y de hecho el mismo yerno de Trump el día de ayer hizo una presentación muy interesante donde básicamente se explica cómo ellos van a reconstruir completamente a Gaza, para los habitantes de Gaza, donde van a ser en Rafah, por ejemplo, más de 100.000 casas, van a ser más de 200 centros de educación, centros culturales, religiosos, vocacionales, más de 75 hospitales, por ejemplo, solamente en Rafah. Y luego la nueva Gaza, que va a ser una ciudad totalmente moderna, una ciudad obviamente que va a tener un impacto muy grande en la región, especialmente para generar puestos de trabajo. Se van a invertir más de $10.000 millones aquí en este caso particular. Se van a crear cientos de miles de trabajos, más de 500.000 trabajos. Se van a invertir más de $25.000 millones en infraestructura. Van a hacer que el salario suba más de $13.000 anuales, en promedio, y también inversión en educación en $1.500 millones y $3.000 millones en zonas comerciales. Obviamente para desarrollar, para reconstruir toda esta región, pero también este Consejo de la Paz que mencionó Trump va a apoyar el desarrollo económico y la restauración de gobernanza legítima en regiones afectadas. Obviamente que el caso de Gaza es el lugar paradigmático, pero también es algo que podría aplicar a regiones como Ucrania, por ejemplo, después de que este conflicto haya cesado. Otro de los objetivos principales es la promoción de la paz. Trump afirma que la ONU podría ser reemplazada por el Consejo para la Paz por su ineficacia para poner fin a las guerras. Es decir, la ONU no ha servido para nada. Ha servido solamente para imponer ideologías, para imponer el aborto, para imponer todas las cuestiones progresistas, los dogmas progresistas que han sido tan destructivos realmente para nuestras naciones. Entonces, Trump lo que quiere hacer aquí es actuar en la resolución de conflictos, promover acuerdos, desplegar fuerzas internacionales si así fuese necesario, y obviamente que el primer lugar de enfoque, el primer lugar de experimento va a ser Gaza, pero con ambiciones globales. Este consejo no está creado, esto quiero que se entienda bien, no está creado solamente para Gaza, no está creado solamente para Ucrania, sino que está creado para básicamente reemplazar la ineficacia de la ONU en frenar guerras en el lugar del mundo que sea que éstas ocurran. La supervisión y el veto también es un elemento muy importante, porque al menos por el momento el presidente Trump tiene poderes amplios para designar a sus sucesores.
también para revocar membresías de países miembros que por incumplimiento, la razón que sea, ya no puedan participar. También se contempla en esta carta fundacional el hecho de que 2/3 de los miembros puedan vetar a otro miembro, puedan vetar también decisiones, y esto incluye la capacidad de imponer sanciones o medidas para mantener la estabilidad y la paz en el mundo. Entonces, esencialmente este consejo busca actuar de una manera mucho más ágil que la ONU, busca evitar la burocracia, busca enfocarse en soluciones muy prácticas y que estén respaldadas por contribuciones financieras. Y aquí viene el tema, ¿no? ¿Cómo será la membresía según este documento al cual pude tener acceso y pude leerlo y estudiarlo esta mañana? Bueno, los miembros fundadores son por invitación, tienen un periodo inicial de 3 años renovables. Por ejemplo, la Argentina ha sido invitada como miembro fundador y eso significa que por los próximos 3 años el presidente Milei va a ser miembro del Consejo y quien él obviamente delegue de parte de la Argentina. Los países miembros tienen la oportunidad de pagar una cuota millonaria de $1.000 millones, como les decía recién, para así entonces obtener un estatus permanente sin ningún tipo de restricción temporal. Entonces, si Alemania, por ejemplo, dice, bueno, nosotros vamos a pagar $1.000 millones, entonces ya la pertenencia es ilimitada. Y eso es lo que hace la diferencia entre los miembros. Los que aporten más de $1.000 millones en el primer año tienen derechos plenos y permanentes, derechos plenos dentro de este consejo. Los temporales son los invitados. El caso de Argentina, yo no creo que Argentina, por ejemplo, pueda otorgar $1.000 millones porque no los tiene. Entonces, en este caso, tienen una membresía de 3 años, pero eso no significa que después van a dejar miembros, sino que el presidente mismo de este consejo, quien sea que sea presidente en 3 años, tiene la autoridad de renovarle esa membresía sin la necesidad de que tenga que pagar $1.000 millones. Ahora, los estados que no apliquen la carta de manera provisional dentro de sus políticas no van a tener derecho de voto. Otra cosa interesante es que no hay ningún tipo de distribución geográfica particular. Vemos cómo Brasil, por ejemplo, ha sido invitado, pero ellos hasta el momento no han dicho absolutamente nada. No hay una distribución geográfica equitativa como pasa en la ONU, que todos los miembros, todos los países son miembros de este consejo. De hecho, en África, como podemos ver, solamente Egipto ha sido invitado y el caso de Marruecos, que ha aceptado la invitación, pero absolutamente nadie más ha sido invitado de ese continente. En Centroamérica no ha sido invitado absolutamente nadie. En México no ha sido invitado. Colombia no ha sido invitado. Venezuela obviamente no ha sido invitado tampoco. Perú, Ecuador no han sido invitados. Chile no ha sido invitado. Bolivia tampoco ha sido invitado. Vemos como en América del Sur solamente Brasil, la Argentina y Paraguay han sido los invitados. Solamente Paraguay y la Argentina han aceptado. Aquí vemos en rojo Francia, porque Francia tiene territorios dentro de Sudamérica en lo que es la Guyana Francesa, que no es un país independiente, sino que depende totalmente de Francia. Entonces aquí tenemos invitaciones selectivas, jerárquica, con poder concentrado obviamente en el presidente y los miembros que van a pagar los $1.000 millones. Trump anunció esta mañana que hasta el momento son 60 los presidentes que han aceptado la invitación, pero esto puede expandirse en tanto y en cuanto quieran pagar la cuota de $1.000 millones, que es la condición clave para permanecer. Los países que rechacen, vimos el caso de Francia ahí que está en rojo. Los países que rechacen la invitación, esto es muy interesante, Trump les ha dicho les voy a imponer aranceles. Entonces, Macron dijo que no iba a pertenecer y Trump acaba de anunciar que le va a poner aranceles de 200% al vino y al champán francés, que obviamente se va a ver gravemente afectado porque el principal mercado de distribución para el champán y para el vino en Francia es el mercado de los Estados Unidos. Con respecto a las políticas, obviamente que tienen que tener estos países una alineación con los intereses de los Estados Unidos, con los intereses de Trump. El Consejo, de hecho, según esta carta, puede expulsar a los miembros si representan una amenaza, y es una de las cosas que dijo el presidente Trump esta mañana. Y además el presidente de ese consejo, que en este caso coincide con el presidente Trump, tiene un veto total para expulsar, para admitir, para hacer básicamente lo que quiera. Bueno, cuando nosotros vemos el texto de la carta, nos vamos a encontrar con que hay capítulos sobre la composición, las funciones, la ratificación, cómo se hacen todos los procesos. Una cosa interesante que dice aquí es que los miembros deben comprometerse a no socavar la misión del Consejo
y que todos los países, una vez que son miembros, tienen 3 años iniciales con posible extensión solamente por la básicamente aprobación del presidente. Los objetivos. El Consejo de la Paz es una organización internacional cuyo objetivo es promover la estabilidad, establecer una gobernanza fiable y legítima y garantizar una paz duradera en las regiones afectadas o amenazadas por conflictos. El Consejo de Paz ejercerá estas funciones de consolidación de la paz de conformidad con el derecho internacional y según lo que apruebe de conformidad con la presente carta, incluida la elaboración y difusión de buenas prácticas que puedan ser aplicadas por las naciones y comunidades que buscan la paz. Entonces, ellos buscan mantener la paz en el mundo, especialmente en zonas de conflictos, dando soluciones rápidas, soluciones efectivas. Quieren también restaurar la gobernanza legítima porque, según el presidente Trump, básicamente las Naciones Unidas ya han perdido totalmente la credibilidad, ya no tienen legitimidad, ya la gente no les cree absolutamente nada. Y entonces hay que hacer algo nuevo, especialmente para apoyar a transiciones en lugares de guerra, para apoyar a administraciones que tal vez temporalmente tengan control sobre un lugar, como es el caso de Gaza, donde va a haber un comité tecnocrático para la reconstrucción de esa región que ha sido totalmente devastada por los ataques de Israel. También otra de las cosas que mencionó el presidente Trump y también lo mencionó su yerno aquí en esta presentación que les mostré recién, una de las cosas es promover el desarrollo. Quieren coordinar ayuda y reconstrucción para asegurar la paz duradera. Busca reemplazar obviamente las ineficacias globales. Trump lo presenta como una alternativa al potencial no cumplido de la ONU, que ahora sí va a poder resolver guerras que la ONU no ha podido frenar. Y obviamente que nosotros desde el punto de vista geopolítico podemos ver que básicamente Trump también lo que está haciendo es fortalecer la influencia de sus políticas, la influencia de los Estados Unidos, para así crear un nuevo orden mundial y poder básicamente monetizar la diplomacia por medio de sanciones. Ahora, la gran pregunta, y esto es algo realmente importantísimo, y es que sí, este Consejo de la Paz, de hecho, en la práctica es una alternativa a la ONU. De hecho, se posiciona explícitamente como una alternativa a la ONU, aunque en los papeles no la reemplace formalmente en el corto plazo, pero yo creo que en largo plazo sí la va a reemplazar totalmente. ¿Por qué? Porque Trump el día de ayer criticó públicamente a la ONU por su ineficacia para resolver conflictos. Él afirmó que debería haber resuelto cada una de las guerras que él resolvió, que la ONU nunca ha estado a la altura de su potencial. En el comunicado que hizo también Marco Rubio hace 2 semanas, cuando hice ese video sobre la retirada de Estados Unidos de los organismos, dijo que no servía para nada porque básicamente dobla las funciones que deberían cumplir los estados, termina socavando la soberanía y por lo tanto yo creo y estoy convencido y lo afirmo sin dudar que la intención de Trump es eliminar a la ONU. Lo voy a decir así, la intención de Trump es desplazar a la ONU por medio de este consejo que al principio tal vez va a ser un ente paralelo, pero va a ser mucho más ágil, va a ser controlado por los intereses de las propias naciones y por lo tanto tarde o temprano la ONU va a desaparecer y esta es una muy buena noticia. Ahora, hay muchos argumentos a favor de que sea una alternativa, ¿no es cierto? A diferencia de la ONU, que es universal, que está supuestamente basada en la igualdad soberana, algunos dicen, bueno, pero este es un consejo elitista, es por invitación, hay que pagar $1.000 millones, concentra el poder en Trump, en los aliados que paguen también. Esto va a erosionar el multilateralismo inclusivo de la ONU, va a terminar creando un club transaccional que le da obviamente prioridad leal a quienes sean leales a Trump, a quienes tengan lealtad económica por encima de los principios democráticos. Pero yo creo que tarde o temprano se va a imponer la realidad sobre las cosas y la ONU va a perder totalmente su función. ¿Por qué? Porque si bien ambas, el Consejo de la Paz y las Naciones Unidas, buscan mantener la paz, es un hecho que este consejo formado por Trump va a evadir la burocracia de la ONU, va a evadir los vetos en el Consejo de Seguridad. ¿Cómo puede ser que en el Consejo de Seguridad, por ejemplo, teníamos en algunos casos a Somalia, por ejemplo, a cargo del Consejo de Seguridad, cuando Somalia no es ni siquiera un país, ¿no es cierto? De hecho, uno de los proyectos más importantes aquí va a ser obviamente
el proyecto de Gaza, donde se va a poner a la práctica realmente si esto funciona, donde incluso las mismas Naciones Unidas terminaron apoyando porque las Naciones Unidas se dieron cuenta de que ellos no podían realmente restaurar el gobierno y el control y la reconstrucción de Palestina. Entonces, la misma Rusia había atacado de que no hay ningún tipo de claridad sobre los plazos, qué es lo que va a pasar. China decía que los palestinos deben gobernar Palestina y es por eso que el mismísimo Trump dice, bueno, si vamos a seguir con las Naciones Unidas, nunca vamos a lograr absolutamente nada. Y por lo tanto, es interesante cómo hasta las mismas Naciones Unidas le han terminado dando legitimidad a este proyecto de Trump. Un proyecto que tiene muchas ambiciones globales. De hecho, Trump lo expande mucho más allá de Gaza hacia un nuevo orden mundial. Él mismo mencionó, esto es un orden mundial donde vamos a invitar a potencias como Rusia, como la China. De hecho, el mismo presidente Putin anunció el día 21 de enero que él estaba considerando ser parte de este Consejo de la Paz, mientras que el mismo presidente Trump esta mañana dijo que Putin había hablado con él y de hecho ya había aceptado, solamente que iba a hacer el anuncio más tarde. Bueno, China también ha sido invitada y obviamente que esto va a terminar fragmentando totalmente, me parece a mí, la gobernanza global de las Naciones Unidas. Y además que va a ser un rival no solo potencial, es un rival de hecho y derecho para socavar a la ONU. Obviamente con amenazas económicas a los que no quieran participar, como está pasando con el caso de Brasil, de Francia. En el caso de Brasil no han aceptado, pero una de las razones que dio Lula, por ejemplo, el socialista Lula, para no aceptar es porque esto va a terminar erosionando la ONU. Obvio que va a erosionar a la ONU. A la ONU hay que reventarla, que es algo que lo hemos venido diciendo muchísimo en este canal. Es algo que lo hemos venido reafirmando y es algo que también lo he explicado en la academia. Aquellos que quieran profundizar un poco más sobre el peligro realmente de las Naciones Unidas y todos estos organismos internacionalistas, lo vimos en el libro Globalismo de Agustín Laje cuando lo analizamos en el club de lectura. Aquí tienen también toda la información. Lo he explicado de manera especial también en los cursos de geopolítica y relaciones internacionales, porque básicamente la ONU ya no va más y porque este anuncio del presidente Trump es muy importante realmente para eventualmente sustituir totalmente a las Naciones Unidas. Sí, es verdad que no tiene la universalidad de las Naciones Unidas, no tiene la autoridad vinculante de las Naciones Unidas, no puede imponer sanciones globales sin respaldo, pero sí puede poner sanciones unilaterales por parte de los Estados Unidos. Y que obviamente hay una crítica que muchos están haciendo en este momento, es que su modelo de pago para membresía podría alienar a los países pobres o que no estén alineados estratégicamente con los Estados Unidos, y que eso puede llegar a llevar a limitar su legitimidad y efectividad a largo plazo. Pero en tanto yo creo que este nuevo orden mundial se reacomode con zonas de influencia, donde Estados Unidos tenga su zona de influencia en el hemisferio occidental, donde Rusia tenga su zona de influencia en Europa del Este y China con su zona de influencia en Asia. Yo creo que esto va a ser mucho más práctico y mucho más efectivo que una supuesta autoridad de las Naciones Unidas que nunca ha logrado nada. Entonces estamos hablando de una gran alternativa en construcción que está diseñada para desafiar potencialmente, yo creo que sí lo va a hacer, va a suplantar a la ONU en un mundo multipolar donde Trump busca centralizar el poder para su hemisferio, pero también respetando las zonas de influencia de las otras potencias. Obviamente que el éxito va a depender de las adhesiones, de las contribuciones. Algunos dicen que esto podría generar más fragmentación que unidad global, pero yo creo que estamos en una situación mundial donde esta es la única alternativa viable. Pero lo más importante de todo es al menos entender, y ese es el propósito de este video, qué es este Consejo de la Paz, qué es lo que hace. Espero haberlo explicado en profundidad. Me gustaría escuchar mucho sus comentarios, leer sus comentarios, que me gusta mucho realmente ver el parecer de las personas que están de acuerdo, por qué no están de acuerdo. Es muy interesante eso, porque uno también aprende mucho de la percepción de quienes ven este canal, donde hay gente muy formada, muchos profesores, muchos profesionales, muchos investigadores que vienen a este canal. Les agradezco siempre el apoyo. También los invito a dar me gusta, a seguir este canal si son nuevos, y nos vemos la próxima.